Hola, este video es la explicación de cómo se conforma un portafolio de inversión. Los portafolios de inversión, o también llamados carteras, son el conjunto de varios activos y cada uno tiene una proporción, un porcentaje de inversión. Y la suma de todos debería dar 100%, debe dar 100%. Dependiendo de esas proporciones, tenemos diferentes portafolios de inversión. Hay unos que pueden ser más riesgosos, otros más rentables o menos riesgosos y menos rentables. Se trabajará con el archivo de cuatro secciones. Se saca la matriz de precios, los nombres de ese archivo CSV es este, los nombres de las acciones son estas. Tenemos cuatro acciones y se aplica la función TS a los precios. Después de aplicar la función TS, los rendimientos se pueden sacar de esta forma, rendimientos continuos. Y vamos a utilizar el coeficiente de correlación. Acá vemos el coeficiente de correlación que entre Aval y preferencial Aval y Ecopetrol son muy correlacionados y los menos correlacionados son ISA y Ecopetrol. El rendimiento esperado de cada acción es el promedio de cada una de las columnas, el promedio del histórico de rendimientos. Entonces podemos ver acá el rendimiento esperado de cada una de las acciones, tres negativas, ISA que es la única que es positiva. Una forma de compararlo sería con un bar plot. Los rendimientos esperados, estos cuatro valores, en forma de bar plot, de forma horizontal, con este nombre de la figura, del gráfico. Y vemos que la única acción positiva es ISA y las otras son negativas. Entonces, visualmente vemos que Ecopetrol es el rendimiento más negativo y Nutresa el menos negativo. La volatilidad, después de aplicar la función TS, podemos aplicar acá apply, la función SD a las columnas de rendimiento y la volatilidad acá tenemos 4, siempre son positivas. El bar plot dice que Nutresa es la menos volátil y Ecopetrol es la más volátil. Vemos ver que Ecopetrol es el rendimiento más negativo y tiene mayor volatilidad. Ahora vamos a conformar un portafolio de inversión. El portafolio de inversión va a estar por cantidad de acciones, por número de acciones compradas en cada uno de los activos financieros. Como tenemos 4, vamos a ver que el número de acciones en Ecopetrol vamos a tener 150.000 acciones, 300.000 para la segunda acción que es preferencial Aval, 40.000 para ISA y 70.000 para Nutresa. Entonces, para sacar un valor de mercado y unas proporciones, necesitamos extraer del histórico de datos cargados el último precio, o más bien el precio más reciente. Como los datos cargados están en la parte de arriba los precios más antiguos y en la parte de abajo los precios más recientes, el último precio de la parte de abajo de esa matriz sería el precio del valor de mercado, el último precio reciente que vamos a tener. Entonces, para extraerlo, utilizamos la función tail y el valor de 1, que me extraiga de la parte de abajo de la matriz de precios la última fila. Y esa última fila, para que entendamos que R entienda que es un número, entonces as.numeric convierta eso que extrajo en números. Porque va a decir, porque si no lo hacemos as.numeric, podría decir que la última fila va a tener el valor objeto S, que es un vector de 4 valores, diría que la última fila tiene el último valor de los precios, la última fila de los precios descargados, que sería como 500. Entonces, para quitar esa fila de 500, as.numeric ya entiende que es un solo vector, no le trae ningún valor de fila, sabe que es una sola fila. Entonces vemos que Ecopetrol vale 2.220, preferencial Aval 955 pesos, 18.000 vale ISA y 22.500 Nutresa. Entonces tenemos cantidad de acciones por cada uno y sabemos cada acción cuánto vale. Entonces podemos hacer una multiplicación del número de acciones por el precio y eso me daría el valor de mercado de cada una de las acciones. Entonces vemos que dentro del portafolio de inversión en Ecopetrol se invirtieron 333 millones, o más bien invirtieron, no, está
a valor de mercado de Ecopetrol, esas 150.000 acciones valen 333 millones de pesos colombianos. Preferencial Aval vale 286 millones 500 mil, ISA vale 720 millones y Nutresa 157 millones 500 mil. Entonces vemos que tenemos cantidad de acciones valoradas a este precio. Este es el valor de mercado de cada una de las acciones. Entonces el portafolio de inversión que tiene esas 4 acciones tiene un valor de 2.914 millones 500 mil, que es la suma del valor de mercado. Ahora las proporciones. Las proporciones es cada uno de los valores de mercado de las acciones sobre el total. Me va a decir qué porcentaje tenemos invertido en cada una de las acciones. Entonces tenemos que el 11% en Ecopetrol, 9,8% para Preferencial Aval, 24% para ISA y 54% en Nutresa, la mayor cantidad invertida en Nutresa. La suma de las proporciones debería dar 100% porque no se está suponiendo alguna libertad de venta en corto. Entonces solamente posiciones largas compradoras tenemos compradas esas 4 acciones. Entonces la sumatoria de los pesos, que son los W sub I, debería dar 1 o 100%. Gráfico de PI, muy utilizado en análisis de portafolios para ver cómo se comportan esos porcentajes. Aunque estadísticamente, visualmente no dice mucho, pero es una forma muy común de visualizar la conformación del portafolio. Entonces, esto es el portafolio de inversión. Este es el portafolio de inversión que llamé número 1, que está la mayoría invertida en Nutresa, después en ISA, después en Ecopetrol y después en Preferencial Aval. Cualquier modificación que se le haga a estos porcentajes, a estas proporciones de inversión, ya sería un segundo portafolio. ¿Por qué sería un segundo portafolio? Porque tendría unos datos esperados diferentes. Este portafolio 1 con estas proporciones va a tener los siguientes datos. Entonces, rendimiento esperado del portafolio es la suma producto. Entonces, si tenemos un montón de rendimientos y el 54% representa a Nutresa, tenemos que hacer una suma producto, una ponderación de cada uno de estos porcentajes por cada una de las acciones. Entonces sería Nutresa por el rendimiento que tuvimos en Nutresa, ISA, que es el 24%, 24% de ISA por los rendimientos de ISA. Y así sumando todo, vamos a tener los rendimientos del portafolio, que es una suma producto, una suma de este producto, de proporciones por los rendimientos. Acá tenemos los 10 primeros rendimientos. Y el rendimiento esperado del portafolio sería solamente aplicar la función min. No se aplica la función apply, porque apply se utiliza cuando son matrices. Pero los rendimientos del portafolio es un vector, entonces solamente utilizando la función min. Entonces tenemos que el rendimiento esperado del portafolio es negativo, pero es aproximado a 0. Ahora la función SD para determinar la volatilidad o desviación estándar. Vemos que la volatilidad del portafolio es de 1.46% diario. Diario porque los datos descargados son diarios. Este sería el mismo bar plot ya mostrado, solo que esta barra es la del portafolio. Se conforma un portafolio de inversión con estas acciones, con estos rendimientos esperados, y el portafolio resultante tiene un rendimiento esperado negativo, pero no es tan negativo con respecto a las otras, pero tampoco es positivo. Ahora la volatilidad. El portafolio de inversión tiene volatilidad más baja que 3 acciones, un poco más alta que Nutresa. Recuerde que la mayoría está invertido en Nutresa. Pero entonces también hay un riesgo que se está aportando de las demás acciones. Si el portafolio de inversión fuera muy intenso en Ecopetrol, mucho porcentaje invertido en Ecopetrol, entonces la volatilidad sería mucho mayor. Pero en este caso, como es Nutresa, es menor. Ahora, segundo portafolio. En este segundo portafolio, que tiene proporciones diferentes, no se parte de la cantidad de acciones que se tienen, sino de un porcentaje que generalmente siempre se analiza en los portafolios. Pero recordando que esto, cuando los portafolios de inversión le dicen tenemos tantos porcentajes, eso siempre son aproximaciones. Los porcentajes exactos es a partir de la cantidad de acciones que se tienen, que se hizo de esta forma.
Si se tienen 150.000 acciones, exactamente representan el 11,43%, o todos estos decimales. Pero cuando se habla de porcentajes, generalmente siempre podemos decir que son valores aproximados, pero también está bien trabajarlos así y son muy comunes en verlos. Entonces vamos a ver que se invierte 20% en la primera acción, 30% en la segunda, 15% en la tercera y 35% en la cuarta. La suma da 100% y este sería el gráfico de proporciones, gráfico de torta. Vemos que Nutresa ya no es la que predomina. Nutresa y Preferencial son las dos predominantes en este portafolio. Este portafolio 2 va a tener resultados diferentes. Rendimiento esperado sigue siendo negativo. Volatilidad, que es esta, pero viendo el bar plot, es un poco más negativo que el anterior, que el portafolio número 1. Y la volatilidad también es mucho más volátil que el portafolio 1. Entonces, siempre que cambiemos estas proporciones de inversión o el número de acciones, vamos a tener un portafolio de inversión diferente. Entonces, por eso los llamé número 1 y número 2. Y a partir de eso tenemos rendimientos esperados diferentes y volatilidades diferentes.